Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Bienvenidas sean a este su canal, La Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida. El día de hoy, damas y caballeros, tengo el gusto y el agrado de presentar ante ustedes una introducción a la historia del pueblo judío. Una introducción a la historia del pueblo judío. Una historia muy amplia, muy remota, llena de grandes matices, de efervescencias culturales, un pueblo realmente maravilloso y al mismo tiempo un pueblo que a través de los siglos se ha llenado de tradiciones que han querido opacarle, desvirtuando su esencialidad. Pero el día de hoy esperemos asentar la primera piedra de este gran recorrido por la historia judía. Para ello voy a valerme de un texto preparado por el gran especialista ruso Yehezkel Kaufman, La época bíblica, un libro verdaderamente formidable, que a su vez dará pie a una colección de textos surgidos bajo la impronta Grandes épocas e ideas del pueblo judío. Para la colección Paidós, esta editorial española, la Biblioteca de Ciencia e Historia de las Religiones. Pero antes de abrir el abanico de posibilidades, damas y caballeros, vamos a dedicar esta humilde aportación a nuestros amigos Juliana Juárez, la maestra Juliana Juárez allá en el rumbo de Iztapalapa, y también para nuestro camarada Ignacio en el rumbo de Tizayuca. Claro que sí, con el gusto de siempre, vamos a trabajar esperando ser lo más claros posibles. Muy bien, una vez dicho esto, y antes de entrar de lleno en materia, permítanme leer la ficha técnica del autor que vamos a considerar, Yehezkel Kaufman. Vamos a dejar en la descripción de este video las precisiones de los nombres, las fechas, las referencias que sea necesario aclarar. Bien, pues comencemos. El maestro Yehezkel Kaufman nació en Rusia, en la región de Ucrania, hacia 1890. Realizó sus estudios en la ciudad de Odessa. Después de ampliar sus conocimientos en las disciplinas de la economía política, historia de la religión y filosofía, se doctoró en la Universidad de Berna, en Suiza, y luego ejerció la docencia en Berlín, Alemania. Yehezkel Kaufman fue una autoridad de primera magnitud en las escrituras sagradas. Publicó los resultados de sus trabajos tanto en alemán como en hebreo. Radicó posteriormente en Palestina en 1929 y entre los años de 1949 a 1963 dictó la Cátedra de Estudios Bíblicos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Por lo tanto, el Dr. Kaufman, acaecido un 9 de octubre de 1963, es un gran bastión de conocimientos, un erudito consumado que nos habrá de acercar a los orígenes del pueblo judío. Entre los numerosos libros en hebreo pueden mencionarse, por ejemplo, Exilio en países extranjeros, un estudio filosófico de la historia judía, y su monumental y clásica Historia de la religión de Israel, que consta de 8 volúmenes. 8 volúmenes publicados entre 1937 a 1956. Muy bien, damas y caballeros, pues vamos a comenzar este gran recorrido a lo largo de estas peripecias que vamos a llevar a cabo por el continente que vamos a explorar a continuación. Vamos a encontrar que en los orígenes del pueblo judío
se encuentra, por ejemplo, el influjo de los canaanitas, los habitantes de la antigua Canaán. También vamos a tener elementos de la cultura egipcia, muy importantes. De igual manera, existen elementos que provienen de la antigua Mesopotamia. Y de ese mismo renglón vamos a desprender nosotros algunas de las ideas que Yehezkel Kaufman pone en evidencia para resaltar cómo el pueblo judío desde sus orígenes ha estado siempre inmerso en una gran acumulación de conocimientos, de sabidurías, de tradiciones. Eso es lo que hace también fascinante la historia del pueblo judío. Comenzamos. La Génesis de Israel, capítulo 1. Hace aproximadamente 3500 años antes de Cristo, en las regiones que hoy se conocen con el nombre de Cercano Oriente, un pequeño grupo nómada ingresó a Palestina con sus rebaños. Luego de varias y continuas vicisitudes, sus descendientes conquistaron el país, transformándolo en la base de una nueva religión. Con el transcurso del tiempo, su nueva visión del mundo y sus escritos sagrados constituyeron el elemento fundamental del pensamiento y la cultura occidentales. El prolongado camino hacia la grandeza nace en el remoto pasado, en el espacio geográfico que por aquel entonces florecía sobre las márgenes de los ríos Tigris y Éufrates. Los documentos cuneiformes de Asia Occidental hablan de un grupo peculiar de hombres en migración, cuyos integrantes se trasladaron de un país a otro, ganando su pan como asalariados, esclavos o soldados mercenarios. Aparecen por primera vez en Babilonia, Asiria, Mesopotamia Occidental, Asia Menor, Canaán y Egipto, y los documentos cuneiformes los denominan Jabirú. El significado del término Jabirú no se sabe todavía con precisión qué significaba el término Jabirú. Sin embargo, existen dos vertientes. La primera dice que Jabirú hacía referencia a una categoría social dentro de los incursores nómadas a los que nos hemos referido. Y por otro lado, dicen que se trata de un término étnico, equivalente al hebreo bíblico, una palabra que designa a los descendientes de Heber, el tataranieto de Noé. De este hombre, Heber, tataranieto de Noé, es que se desprende la presencia de los Jabirú, y es aplicable a los pueblos de Arabia, Aram, Amón, Moab, Edom e Israel. Esta segunda opinión pareciera ser la más correcta. Hacia los últimos términos del tercer milenio comenzaron sus migraciones, los hijos de Heber, las cuales se prolongaron durante siglos y llevaron a este pueblo por las tierras civilizadas del cercano Oriente Antiguo. Por lo demás, las fuentes indican que no se trataba por lo general de un desplazamiento masivo, multitudinario, sino más bien de un traslado de individuos, de pequeños grupos y familias nómadas. No pretendían un territorio nacional, ya que solo les resultaba suficiente procurarse los medios de subsistencia. No obstante, existieron también grupos étnicos entre los Jabirú que mantuvieron su individualidad y ellos sí buscaban tierras, de las cuales pudieran apropiarse.
Vamos a continuar ahora con Yehezkel Kaufman hablando de estos grupos tribales, de estos grupos de personas no muy numerosos, grupos que no eran masivos como ya se lo ha señalado, y vamos a ver también qué es lo que nos dice. Los invasores israelitas formaban una alianza tribal organizada y lucharon por sus propias causas y bajo una dirección centralizada contra todos los reyes de Canaán. La documentación extrabíblica sobre los Javirú, porque también existe una fuente extrabíblica, no solamente la de la tradición que toma como referencia la Biblia, nos muestra que esos Javirú habían tenido alguna presencia importante en los siglos XV y XIV, allá en el antiguo Egipto. Nos hablaban ya de una ocupación israelita de Canaán. Sin embargo, estos grupos de Javirú o de Javirús que se encontraban en Egipto sí habían dado pie a muchos rituales paganos, incluso también algunos ritos y sacrificios de sangre. Por eso es importante que vayamos con cuidado para ir delimitando lo que corresponde a los Javirú, que van a ser herederos y depositarios de la sabiduría hebrea o judía. Nos dice Yehezkel Kaufman: la información que poseemos sobre los Javirú y sus migraciones son de un considerable valor para comprender los fundamentos sobre los cuales se basan los orígenes de Israel. Para empezar, vemos que la migración de las tribus israelitas al Canaán fue parte de la dispersión de los grupos Javirú en todo el territorio del cercano Oriente Antiguo. El relato bíblico nos dice que la familia de Abraham, el gran patriarca de Israel, uno de los grandes patriarcas, se desplazó hacia el norte y luego hacia el sudeste, desde Ur de los Caldeos a Yaram y desde allí a Canaán. Se coloca en el marco histórico apropiado. Este itinerario es importante ya que invalida la tesis que sostiene que las tribus israelitas fueron en los tiempos del Éxodo y de la conquista bárbaros del desierto, con una cultura y una religión primitivas. Pero esto no es exacto. Como veremos en breve, Yehezkel Kaufman habrá de resaltar que si bien es cierto eran grupos nómadas que pasaron por el desierto, no se trataba de gente inculta, sino que estaba esa gente acostumbrada a conocimientos de distintos tipos y a distintos niveles de profundidad. De hecho, las tribus no tuvieron su origen en el desierto, provenían de Babilonia y vivieron durante un tiempo en la Alta Mesopotamia. De allí se trasladaron a Canaán y probablemente a Egipto. Su permanencia en el desierto después del Éxodo fue un episodio relativamente corto. Durante muchas generaciones vivieron en países de una cultura altamente desarrollada. Aparte de sufrir la influencia cultural de estos pueblos, junto a los cuales vivían, cohabitaron también con ellos, establecieron relaciones familiares y se mezclaron étnicamente. Por ejemplo, los patriarcas se casan con mujeres arameas. Judá y Simeón toman mujeres canaanitas. Tamar, la antepasada de los clanes de Judá, de Pérez y de Seraj, es canaanita también. Y la madre de Efraín y Manasé es Asená, la mujer egipcia de José.
Las tribus israelitas tuvieron un conglomerado étnico y su cultura temprana estuvo compuesta de múltiples elementos. Ahora bien, Yehezkel Kaufman llama nuestra atención sobre que existe un tronco semítico común. La estructura tribal de la sociedad israelita proviene de este periodo temprano. Es decir, que sí existe una base común independientemente de que después los pueblos, los grupos étnicos, se fueron diseminando a lo largo y ancho de lo que es el Medio Oriente y más allá. Los israelitas, por su parte, conservaron su organización tribal después de haberse establecido en Canaán, y más aún después de haber instituido un reinado. También es indudable que la forma de la adivinación, mediante la cual se manifiestan los oráculos de los visionarios y profetas, semejantes al tipo arábigo del Cajín, proviene de los tiempos protoétnicos. Una de las características del Cajín, por ejemplo, es la de no estar conectado con ningún santuario oculto. Se trata más bien de un visionario, un poeta que está en contacto con un espíritu que le es familiar y que le revela las cosas ocultas, interpreta las apariciones visionarias, sale en campañas de guerra y de vez en cuando se convierte en el jefe de la tribu. El profeta visionario de los primeros tiempos de Israel tiene características coincidentes con el Cajín. Es posible que también la adivinación que los israelitas practicaron echando suertes sea una costumbre que se remonta a los tiempos más antiguos. La civilización babilónica contribuyó con otro elemento muy importante a la cultura de Israel en sus tiempos iniciales. Las tradiciones israelitas sobre la creación, la época prediluviana, el diluvio mismo y la Torre de Babel tienen paralelos evidentes en la literatura babilónica. Esto muestra que las tribus sufrieron la influencia de la cultura mesopotámica durante su permanencia en esta región. También las circunstancias legales y sociales de las narraciones patriarcales apuntan coincidencias culturales con la tradición legal mesopotámica. Igualmente, elementos de la literatura israelita, sobre todo las partes relativas a himnos y sentencias, provienen, junto con algunas costumbres rituales, del periodo en que las tribus habitaron las tierras situadas entre Ur y Yarán. Después que las tribus hebreas ocuparon Canaán, su lenguaje sufrió modificaciones y su dialecto original también se transformó. Un elemento conocido como el lenguaje de Canaán nos habla de documentos literarios que se han extraído de Ugarit. Ugarit, una ciudad antigua de la costa de Siria, la cual fue destruida alrededor del año 1300 a.C. y redescubierta por una expedición arqueológica francesa en 1929. Las excavaciones no han terminado todavía. Entre los más importantes descubrimientos realizados hasta la fecha, se encuentran muchos documentos pertenecientes a la literatura religiosa y a la mitología canaanitas. El idioma ugarítico de la ciudad Ugarit es un dialecto íntimamente vinculado con el hebreo bíblico, con gran cantidad de frases y modismos. La literatura ugarítica proporciona abundante material que aclara pasajes bíblicos hasta ahora ininteligibles. Una vez dicho esto, entonces continuamos con Yehezkel Kaufman, quien nos dice: documentos literarios que se han excavado y extraído de Ugarit
indican que el idioma de la Biblia está enraizado en el lenguaje literario de Canaán. Sin duda esta conexión es antigua, anterior a la migración de las tribus a Egipto. De esta manera, éstas adoptaron, junto al lenguaje, también la literatura de Canaán. En este periodo temprano, varios rasgos culturales y religiosos canaanitas pasaron al patrimonio de los hebreos. Títulos divinos como Elión, que significa el Altísimo, Adón y Baal, que significan ambos Señor, el efod como vestimenta de culto y también como instrumento de adivinación, parecen provenir de ellos. Igual origen tienen los nombres de los sacrificios Shelem, Asham, Kalil y otros. Junto con ellos se adoptaron seguramente también prácticas de sacrificio. Algunos de los elementos dionisíacos del culto, como el festival del vino, libaciones y profetizaciones rituales en éxtasis, difundidas en Canaán y en Asia Menor, son de procedencia canaanita. De allí proviene el estilo hímnico del hebreo y otras características literarias más. La leyenda de Daniel, el profeta, gran profeta de Dios, como hombre sabio y justo mencionado junto con Noé y Job, por el profeta Ezequiel, es canaanita. Por otra parte, existe también un neto elemento egipcio en la cultura israelita. Se advierte ante todo en el matiz de la narración de José y la descripción del periodo que las tribus pasaron en Egipto. Se ve también en los nombres egipcios de la tribu sacerdotal Moisés, Pinyas, Hur, Pashhur y otros. Es muy posible que los aaronitas, descendientes de Aarón, adoptaran también determinadas prácticas rituales egipcias. La sabiduría y la literatura hímnica egipcias influyeron en mayor y menor medida, respectivamente, en la cultura de las tribus hebreas de esa época. El milagro mágico, por ejemplo, el bastón que se convierte en una serpiente, es, en último término, de origen egipcio, a pesar de que fue transformado por los israelitas en un signo divino milagroso, que se convirtió en uno de los símbolos típicos y constantes de la idea israelita. Por lo tanto, en la cultura y en la religión de las tribus israelitas, durante el periodo en que cristalizaron como nación, se pueden distinguir claramente los impactos de los pueblos con los cuales convivieron a lo largo de varios siglos. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo este texto, La época bíblica, del gran especialista soviético Yehezkel Kaufman. La época bíblica apareció por primera vez en los años 60. Estamos consultando esta primera edición que fue traducida al español. Continuamos ahora con Yehezkel Kaufman y nos dice lo siguiente. Existía ya de mucho antes un politeísmo altamente desarrollado. Este politeísmo, la creencia en muchos dioses, concibió y exaltó dioses creadores del mundo y de la civilización humana, y sostenedores del orden y de la justicia. Se habían desarrollado formas rituales, templos magníficos y un arte de alto nivel, produciendo un complejo simbolismo religioso, juntamente con una rica literatura mitológica e hímnica. Esta última formaba por salmos individuales y nacionales. Dentro de estas religiones había una aspiración de expresar la divinidad en términos universales. Esto último es de alta importancia. Vamos a repetir este pequeño pasaje. Dentro de estas religiones, que eran politeístas, había ya una aspiración de expresar a la divinidad
en términos universales. Y finalmente, nos dice Yehezkel Kaufman en este apartado, es manifiesta también una tendencia hacia el monismo, la creencia en un solo Dios, es decir, una tendencia a considerar a todos los dioses como manifestación de una divinidad suprema. Había literaturas legales, éticas y sentenciosas imbuidas de sentimientos notables y depurados. Las tribus israelitas vivieron durante varias generaciones en este medio altamente civilizado. Su nivel cultural de la época en que se formaron como nación reflejó el nivel cultural de este mismo medio. Lo antedicho implica que la religión de las tribus israelitas, en el momento del Éxodo y durante su estadía en el desierto, no fue un animismo, ni demonismo, ni totemismo, ni ninguna tendencia primitiva, sino antes bien, su nivel religioso fue el del politeísmo sofisticado, prevaleciente en la época. Y para decirlo en términos de la autoridad de un autor, en la opinión de Bellhausen, opinión que todavía domina de una manera considerable el campo de los estudios bíblicos, la idea del Dios universal apareció en Israel por primera vez en el siglo VIII. La idea del Dios universal apareció en Israel por primera vez en el siglo VIII. Hasta entonces, Israel limitó el dominio de su Dios al territorio de Palestina. Sin embargo, esta concepción es extendida por doquier con el paso de los siglos, con el paso del tiempo, y un Dios completamente universal aparece en escena. La idea de un Dios universal creador y sostenedor de todas las cosas ya existía en el mismo seno del mundo politeísta. Sin embargo, los israelitas agregaron aquí un elemento original y cultural de alto nivel. Se trata entonces de una nueva esfera cultural forjada por los israelitas con todos los elementos politeístas que habían recogido a lo largo de su peregrinar en distintas naciones. Una nueva idea religiosa apareció en Israel. Un único Dios creador, una creación original que no estuvo enraizada en la civilización politeísta únicamente, una concepción no pagana, sino brotada de un elemento intelectual de alto nivel. Los elementos que provenían desde afuera se utilizaron como material de construcción, pero solo después de haber sido transformados radicalmente. La aparición de esta idea en las tribus israelitas, marcando la formación de Israel y su historia primitiva, fue un acontecimiento de importancia histórica decisiva y duradera. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Esto es lo que nos está aportando el gran autor Yehezkel Kaufman en su obra La época bíblica. Nos está diciendo que los judíos no solamente se contentaban con recibir la enorme cantidad de conocimientos tan diversos y plurales, sino que además quisieron imprimir su propio sello, darle su propio toque, su propia idea de un Dios único y universal. Bueno, pues este es uno de los primeros videos que dedicamos a la historia del pueblo judío. Ya habrá tiempo de que podamos profundizar, porque se trata de una historia sorprendente, increíble, muy larga, muy antiquísima, pero al mismo tiempo, como ya lo decíamos al principio, es un camino que también está lleno de bastantes obstáculos, que se encuentra a veces empantanado por distintos elementos procedentes de otro tipo de culturas, pero vamos a tratar de rastrear la originalidad y la pureza de esta aportación judía para el mundo. Muchas gracias por su presencia, por su preferencia.
Iskander Gosonov Afkar les dice hasta la próxima. Muchas gracias, damas y caballeros.